Vamos a continuar con el estudio de la doctrina del Espíritu Santo. La doctrina del Espíritu Santo, vamos a continuar con este estudio. A medida vamos a ir avanzando los domingos, vamos estudiando más doctrina también. Este estudio lo tenemos ahora y vamos a parar una vez más por 3 semanas. Voy a estar, como ustedes saben, afuera del país, en un viaje exploratorio de misiones. Pero vamos a continuar con el estudio en esta tarde. La última vez que vimos el tema del Espíritu Santo, estudiamos sobre la deidad del Espíritu Santo. Lo que queremos ver en esta tarde, en este estudio breve, no tenemos mucho tiempo, es la persona y obras del Espíritu Santo, pero queremos estudiarlo en su relación o en su vínculo con la Trinidad. Entonces, ¿podemos avanzar ahí uno? Vamos a avanzar uno y lo vamos a ver en su vínculo con la Trinidad, ¿ok? Con el Padre y con el Hijo. Vamos a orar, pedirle a Dios su guía, su dirección y comenzamos nuestro estudio. Padre, gracias Dios por este tiempo. Gracias por darnos la oportunidad de abrir tu palabra en este lugar que tú has provisto para que nosotros, Padre, estemos congregados con el fin de darte gloria, de alabarte, de escuchar tu palabra y también de tener tiempos de estudio, Padre, reflexionando, meditando sobre lo que tú nos enseñas en tu santa palabra. Ayúdanos, te pido, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, el Espíritu Santo y la Trinidad. Tenemos que entender y tener bien en claro que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, ¿ok? Es parte de la Trinidad. Este es un fundamento de la fe cristiana. La fe cristiana tiene uno de sus pilares en ello. Lo vimos la última vez que hablamos en cuanto a la deidad del Espíritu Santo. Es un pilar de la fe cristiana en que creemos en un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es una persona divina, dice ahí, distinta del Padre y del Hijo, pero plenamente uno en esencia con ellos. Esto fue hace 3 semanas y estoy repasando un poco de lo que vimos hace 3 semanas. Pero hace 3 semanas les hice la pregunta, o 4 semanas quizás, les hice la pregunta, ¿quién puede dar una definición de la Trinidad? ¿Ok? La Trinidad. En primer lugar, ¿la palabra Trinidad se encuentra en la Biblia? Okay, para sorpresa de algunos, la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. No se encuentra en la Biblia. Y algunos dicen, oye, pero dijeron ahí en la iglesia, yo te he escuchado a ti predicar y decir que no debemos de creer algo a menos esté en la Biblia. Y Trinidad no está en la Biblia. Entonces, ¿por qué lo creemos? ¿Qué responderían ustedes a ello? Es un estudio. Porque sí está en la Biblia, dice Jorge. ¿Y cómo está en la Biblia? No dice Trinidad. ¿Pero está en la Biblia? ¿Qué dirían? Levante su mano. A ver, ¿quién levanta su mano? Y dice, yo estoy dispuesto a equivocarme en público. ¿Ok? Ahí, Pablo. ¿Ok? Ya, es una manera sencilla de explicarlo, ¿verdad? El concepto y la verdad de lo que decimos que es la Trinidad, un Dios en 3 personas, está en la Biblia, pero la palabra no está. Entonces es importante que usted sepa eso. Porque alguien le puede preguntar, oye, ¿tú crees en la Trinidad? A ver, muéstrame en tu Biblia dónde está. Y no lo vas a encontrar con la palabra Trinidad, pero vas a encontrar la verdad del concepto. Vas a encontrar a 3 personas que son Dios. Un Dios en 3 personas, coiguales en esencia, pero distintos en persona y en función. ¿Ok? Y vamos a hablar un poco más de eso a medida vamos a ir avanzando. Entonces, el Espíritu Santo no es una mera manifestación del Padre, ni un poder abstracto de Dios, ni una presencia inferior al Hijo. Entonces ahí queremos enfatizar algunas cosas. 3 cosas que quiero enfatizar con esto. Número 1 es que algunos piensan que el Espíritu es simplemente el Espíritu de Dios, porque a él lo llama el Espíritu de Dios, y con eso dicen, este es el Espíritu del Padre. No. El Padre es una persona, el Espíritu es una persona. No son la misma persona. Entonces no estamos hablando de que es una manifestación del Padre. Algunos han pensado que el Espíritu Santo es una manifestación del Padre, y no es así. No es un poder abstracto de Dios. Algunos consideran que el Espíritu Santo es un poder, una energía, una fuerza. No es un poder, una energía o una fuerza. El Espíritu Santo, lo hemos enfatizado bastante y lo seguimos haciendo, el Espíritu Santo es una persona con la cual tenemos que crecer en vínculo, en honra, en reverencia, en comunión, para poder avanzar en los caminos de Dios. Entonces no es un poder. Yo tengo que sentir del Espíritu Santo, tengo que sentir ese poder, esa fuerza. No es así. No es así.
usted va a ver alrededor nuestro en muchos lugares que lamentablemente se va a hablar del Espíritu Santo como un poder, una energía o una capacidad. El Espíritu Santo no es eso, es una persona que siempre apunta ¿a quién? A ver, ¿qué opinan? ¿A quién apunta siempre el Espíritu Santo? ¿Quiénes han estado atentos a ver a...? ¿Ok? ¿Quiénes dicen al Hijo? Levante la mano, a ver. ¿Quiénes dicen al Padre? Ok. ¿Y los demás? Ya les he dicho ya. Por eso estamos así en el país, ¿ves? Ya les he dicho ya. Por votar en blanco, ¿ves? Ok. Entonces, ¿a quién apunta el Espíritu Santo? ¿Entiende esto? El Espíritu Santo en su función principal el día de hoy apunta al Hijo. Al Hijo. El Espíritu apunta al Hijo. Y el Hijo apunta al Padre. Es la manera en cómo opera la Trinidad, ¿ok? Entonces, alguno podría decir, no, yo decía al Padre porque sabía que operaba al Hijo y el Hijo al Padre. Bueno, ok, quizás le creo, ¿ok? Pero el Espíritu tiene el enfoque de ¿qué? De ayudarnos a nosotros a conocer al Hijo y ayudarnos a nosotros a ser más a la imagen del Hijo. Entonces, no es un poder. Cuando tú ves que tu vida está reflejando más la imagen de Cristo, en ese momento tú puedes decir que estás viviendo bajo la ayuda, dirección, usa el término que quieras, del Espíritu Santo. ¿Ok? Cuando estás imitando al Hijo, viviendo genuinamente como una imagen de Cristo, tú estás viviendo bajo el poder, el bautismo, la unción, la guía, la llenura del Espíritu Santo. Usa la palabra que desees. No es un momento esporádico de algo que sentiste y que vibraste y que te calentaste y que saltaste y que gritaste y que algo pasó. No, es cuando tú imitas más a Cristo. Avanzamos. La última parte ahí, un ratito, retrocedemos por favor. Avanzamos, en mi mente decía a la tercera aspecto de la definición, no a la siguiente, perdón. No es una mera manifestación del Padre, uno. No es un poder abstracto de Dios, ni es una presencia inferior del Hijo. No son lo mismo, son tres personas distintas. ¿Ok? Tres personas distintas. Algunos, lamentablemente, han considerado al Espíritu Santo como lo que deja a Cristo hoy en día de Él, como algo inferior. No. La Biblia no enseña eso, lo llama otro consolador. Igual a Él, mismas capacidades, otro, igual. Avanzamos, ahora sí. La doctrina bíblica del Espíritu Santo solo puede sostenerse correctamente dentro del marco de la Trinidad, dentro del marco de la Trinidad. Ahora, en sus Biblias, quiero que veamos algunos ejemplos. En sus Biblias, en el libro de Mateo, capítulo 28. Texto conocido porque es dentro de ese pasaje que muchos lo conocen como la gran comisión, el gran mandato, ¿no? Versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, y la Biblia te presenta una Trinidad. Te dice acá, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? En sus Biblias retrocedamos a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Perdón, Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Y en Mateo capítulo 3 vemos el bautismo de Jesús. Y vemos a Jesús, obviamente ahí en la escena, pero sabemos que, vamos al versículo 17, o versículo 16, dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios. De vista a Jesús, el Espíritu de Dios, y dice, versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, ¿quién vendría a ser él? El Padre. Entonces ves la Trinidad, ves a estas tres personas. La doctrina bíblica del Espíritu Santo solo puede sostenerse correctamente dentro del marco de la Trinidad. Entonces solamente podemos entender realmente al Espíritu Santo si entendemos quién Él es Dios, y entendemos bajo qué marco Él opera. Él opera bajo el marco de la actividad de ¿quién? Del Padre y del Hijo. Entonces donde opera el Padre, está el Hijo, ¿y quién más? El Espíritu Santo. Entonces, entendemos su modo operandum, no es aislado de donde opera el Padre y el Hijo.
Donde opera el Padre y el Hijo, ahí también está ¿quién? El Espíritu Santo. Hay una pregunta, y lo menciono porque algunos quizás se han preguntado esto, lo han considerado alguna vez. Hay personas que preguntan, pastor, ¿y en la tribulación cómo va a ser? Porque yo he leído por ahí en mi estudio bíblico teológico que dice que el que lo retiene va a ser removido. Ese es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces en la tribulación, ¿dónde va a estar el Espíritu Santo? ¿Tú te acuerdas tu clase de doctrina que llevaste algún día por ahí en una iglesia que se llamaba Gracia y Paz? Y te dijeron, donde opera uno, ¿están quiénes? Los tres. Entonces, en la tribulación, ¿va a estar Dios obrando? Sí, el juicio viene de parte de Dios. ¿Vemos a Cristo presente en autoridad? También. Entonces, ¿quién tiene que estar presente ahí también? ¿Cómo? Quizás no sabemos, pero Él va a estar presente en actividad en el tiempo de la tribulación. No hay tiempo en el cual Él no esté presente. Pero en el Antiguo Testamento no lo hemos visto de gran manera, pero sabemos que está presente. Desde Génesis 1:2 vemos que está presente y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, siempre el Espíritu Santo opera dentro del marco de la Trinidad. Donde opera uno de estos tres, están los tres. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Por qué es crucial esta doctrina? ¿Por qué es importante que entendamos esto? ¿Esto cómo lo aplico a mi vida para poder ser una mejor persona el día de mañana? Bueno, ahí es donde hemos hablado ya antes. Doctrina va a afectar tu práctica. Práctica no afecta tu doctrina. Si paramos predicando únicamente temas prácticos, la práctica no afecta tu doctrina, se convierte en religión. Doctrina afecta tu práctica y se convierte en relación. Y tú eres llamado a crecer en relación con Dios, no en religión. Prácticas podríamos hablar todo el tiempo. No hagas esto, haz esto, haz esto, no hagas esto, haz esto, no hagas esto, haz esto. Ya. Eso te dura un tiempo, corto, el tiempo de tu religión, de tu religiosidad. Luego queda. Doctrina afecta tu relación. ¿Por qué es crucial esta doctrina? Porque muchos errores también sobre el Espíritu Santo nacen precisamente de aquí, de una mala enseñanza, de un mal entendimiento de esta doctrina. Cuando se niega o debilita la Trinidad, suelen aparecer una o más de estas desviaciones. Normalmente voy a mencionar dos que suceden. Se reduce al Espíritu a un poder impersonal. ¿Cuántos han conocido o han sido enseñados alguna vez en su vida esto? El Espíritu Santo como un poder, un fuego, una esencia, una energía. Que no tengan temor, no tengan vergüenza. ¿Cuántos han escuchado eso alguna vez? ¿O han sido enseñados eso alguna vez? No les he preguntado cuántos han creído eso, para que no se sientan mal. Les he preguntado cuántos han escuchado por ahí, ya, varios, ¿verdad? Espero que sí, varios. ¿Por qué escuchamos eso? Porque es lo común. Es lo más común en nuestro entorno latino. Se escucha mucho de esto. Se escucha mucho del Espíritu como un poder impersonal. Dentro de este viaje que estamos haciendo al África y parte de Europa, vamos a pasar 5 días en una capacitación para pastores en Uganda. Y pregunté, ok, los pastores que van a la capacitación, ¿de qué trasfondo son? Ahora, ¿qué trasfondo cristiano evangélico crees que predomina en Uganda? El carismatismo. Entonces, estoy anhelando llegar a conocer a mis hermanos en Cristo ahí y ver cómo va a ser esa reunión, ¿no? De repente me vuelvo más como ellos o ellos más como yo, dicen algunos, ¿no? No, pero va a haber capítulos de Romanos, porque vamos a estudiar Romanos y vamos a estudiar también doctrina, donde va a ser interesante el día miércoles. Ese miércoles de esa semana va a ser interesante, porque va a chocar directamente contra el trasfondo de ellos, ¿no? Entonces vamos a ver, ahí bromeando uno me decía, de eso depende si regresas o no, me decía. Entonces oren por el día miércoles, ¿ok? Cuando se reduce el espíritu a un poder impersonal, rompes el vínculo de comunión. Y este es el problema. Y muchos no lo entienden, muchos piensan que es algo menor. No es menor, esto es bien importante. ¿Por qué? Rompes el vínculo de comunión con el espíritu si lo ves como una fuerza, porque es impersonal, ¿me están siguiendo? Si rompes el vínculo con el Espíritu, por ende, ¿con quién has roto vínculo? ¿Con quién has roto comunión? Esa es la mejor palabra. ¿Con quién has roto comunión? Con Cristo.
Y si ha roto comunión con Cristo, ¿con quién ha roto comunión? Con el Padre. No estamos hablando de pérdida de salvación. Relación está establecida por la sangre de Cristo Jesús. Estamos hablando de comunión. La comunión, si tú ves el Espíritu Santo como energía, nunca vas a poder crecer en comunión con Cristo y con el Padre. Es imposible. Es imposible. Porque en el diseño divino, ¿cómo creces en comunión con Cristo? Por medio del Espíritu. ¿Y cómo creces en comunión con el Padre? Por medio del Hijo. Entonces, si yo veo el Espíritu Santo como una energía o una fuerza meramente, entonces, inevitablemente, yo no puedo crecer en mi vida cristiana. Me estanqué. Porque no hay manera de crecer en comunión con ellos, genuina comunión con ellos, a menos yo vea al Espíritu Santo como persona y busque relacionarme con Él como persona, porque eso es quien Él es, no es una fuerza impersonal. 2, se le presenta como una especie de extensión del Padre. En algunos círculos pasa eso, quizás no tanto alrededor nuestro, quizás se han escuchado en algunos lugares u otros, pero no es lo más común, pero sucede. Cuando se niega o debilita la Trinidad, suelen aparecer uno o más de estas desviaciones. Se le separa de Cristo como si su ministerio fuera independiente del Evangelio. Algunos quieren crecer en comunión con el Espíritu y se les separa de Cristo. Y a veces, oye, yo estoy en buena relación con el Espíritu, pero con Cristo no. Es imposible. Es imposible. Es dentro del seno trinitario. O estás en buena relación con los tres, o no estás en buena relación con los tres. No puedes estar con Él, sí, más o menos, pero con Él no tanto. No funciona eso dentro del seno trinitario. Porque es un Dios en tres personas. Entonces la comunión es con los tres. No se le puede separar de Cristo como si su ministerio fuera independiente del Evangelio. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces, y en muchos lugares, y en muchos centros cristianos, comunidades cristianas, se enfoca mucho la obra del Espíritu Santo y no la obra del evangelismo o del poder del evangelio, misiones o salir a evangelizar. Sabemos que Cristo Jesús tenía su énfasis en su ministerio terrenal, lo dijo claramente en la Gran Comisión, en id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, claramente un enfoque en ¿qué? En que vayamos y prediquemos el mensaje del evangelio, ¿correcto? El apóstol Pablo hablaba de crecimiento de vida cristiana con el fin de ¿qué? De también buscar de alcanzar a otros para Cristo. ¿Ok? Entonces, ese fue el ministerio de Cristo. Y algunos piensan que el ministerio del Espíritu Santo es distinto. O sea, que el ministerio del Espíritu Santo es únicamente para ti dentro de tu iglesia. No es posible. No es posible. El ministerio del Espíritu Santo está vinculado ¿a qué cosa? ¿Al ministerio de quién? De Cristo. Tiene que estar vinculado al ministerio de ¿qué? Del evangelismo, del alcance a otros, del crecer en vida cristiana para poder edificar o para poder alcanzar a otros. Entonces, cuando una persona por ahí va a decir, yo tuve un encuentro con el Espíritu Santo y yo sentí, y te cuentan, y pasó esto. Y nadie más se edificó. Nadie más fue alcanzado por ese mensaje que supuestamente recibió. ¿Sería bíblico o no? Inmediatamente tú puedes saber que eso no es bíblico. Que lo que sea que te está contando la persona, respetando la experiencia de la persona, no podemos decir que es bíblico. ¿Por qué? Porque si fuese bíblico, va a estar vinculado a los objetivos de Cristo. Alcanzar a otros, principalmente, pero también la edificación de otros. Si no hay edificación de otros y si no hay alcance de otros y solamente yo ahora me siento mejor porque tuve ese encuentro, entonces yo he tergiversado, he malinterpretado o he manipulado la situación que puedo haber vivido y le he llamado un encuentro con el Espíritu Santo. No es posible. Ahora, no está dentro de esta clase, pero encuentro con el Espíritu Santo, mucha gente habla de eso, eso sucede por medio de la palabra de Dios. Eso no sucede en un concierto, eso no sucede en un sentimiento, eso no sucede en un paseo, eso sucede en tiempo en la palabra de Dios. Ok, avanzamos. Se habla de moverse en el Espíritu. ¿Cuántos han escuchado eso? Moverse en el Espíritu. Se habla de moverse en el Espíritu sin referencia a la verdad revelada, eso quiere decir a la palabra, ni al Hijo encarnado. Si no está con referencia a la palabra o referencia al Hijo, no podemos decir que eso es una obra del Espíritu Santo, por más que la persona te diga, yo sé que esto del Espíritu
respetamos lo que estás diciendo, pero bíblicamente no se puede validar, por ende, no lo sostenemos. ¿Ok? La Escritura no permite eso. El Espíritu Santo no es una energía religiosa, ya hemos hablado de eso, es Dios personal, en eterna comunión con el Padre y el Hijo. Nosotros vamos a, Dios mediante de acá a unas semanas, vamos a empezar a estudiar un tema que es quizás algo que a algunos les gusta, a otros les preocupa, a otros les da miedo, que es dones del Espíritu Santo. Nosotros como creyentes tenemos que saber cuáles son nuestros dones y tenemos que buscar, si no sabemos, buscar saber cuáles son y ejercer nuestros dones espirituales. Y de esa manera nosotros crecemos dentro de esta comunión de manera personal con el Espíritu y por ende con el Hijo y por ende con el Padre. Distinción personal en el Espíritu Santo dentro de la Trinidad. El siguiente versículo, Juan 14, 16. Lo hemos visto antes, lo leemos rápidamente, lo he puesto ahí. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿A quién se refería? ¿A quién se está refiriendo Jesús cuando decía y daré otro consolador? Se refería al Espíritu Santo. ¿Y estaba hablando de quién primero? De él mismo. Él no estaba hablando de una potencia, energía o fuerza, él estaba hablando de una persona, Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y tú lees la Biblia y el mejor comentario en la Biblia es la Biblia. Y tú lees la Biblia y llegas al libro de Efesios y te dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Por toda esta vida. Entonces no hay un momento en que uno pueda decir, uy, se me fue el Espíritu Santo. No, Él nunca te va a dejar. El texto claramente dice, esté con vosotros, ¿para cuándo? Para siempre, para siempre. Por eso creyentes, hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, no deben de tener temor de que el Espíritu Santo les haya dejado, me dejó, se fue, me abandonó, ya no quiso nada conmigo. No. Los seres humanos somos así. Ya me rechazas muchas veces, ya no te voy a llamar. Ya te hablé tantas veces y no entiendes, ya no te voy a hablar, oraré por ti. Así somos los seres humanos. Pero no el Espíritu Santo. Dios no. Dios va a estar ahí, va a estar ahí, va a estar ahí, va a estar ahí. Él estará con vosotros para siempre. Este texto es extraordinario y extremadamente importante porque en un solo versículo aparecen tres sujetos. El Hijo, el Padre y el Consolador. El que envía es el Padre. El que está hablando es el Hijo y el otro Consolador es el Espíritu Santo. Una vez más, la Trinidad. La Trinidad. Jesús no dice, avancemos rápidamente, Jesús no dice, volveré en otra forma, ni tampoco el Padre vendrá como Espíritu. Dice que Él rogará al Padre y el Padre dará otro Consolador. Entonces tú no puedes decir que el Espíritu Santo es Dios manifestado en Espíritu. Es lo que quedó del Hijo. No. Porque el texto no dice, Jesús no dice, volveré en otra forma, ni tampoco el Padre vendrá como Espíritu. Dice que Él va a rogar al Padre y el Padre dará otro Consolador. La palabra otro, lo hemos estudiado en algún estudio de Juan en los miércoles, la palabra otro traduce de un término en griego que es alos, que normalmente significa otro idéntico. No es otro parecido, es otro idéntico. En el griego hay una palabra que se usa para otro, pero no necesariamente idéntico. Pero la palabra alos se usa para otro mismo calibre, idéntico. Ahora, ¿tú crees que es casualidad que la Biblia use alos aquí? No, es palabra de Dios. Usa esta palabra porque está mostrando que es uno igual. Es uno igual. No se trata de un sustituto inferior ni de una fuerza distinta en naturaleza. ¿Cuál es la idea? La idea es esta. Así como Cristo ha sido ayudador, defensor y maestro para sus discípulos, el Espíritu continuará ese ministerio personal entre ellos. Y aquí tú ves la transición. El ministerio, a esto le llamamos, el propósito de Dios no ha cambiado. ¿Ok? Usó a Cristo. Pero Cristo sale de la escena y dice, el Padre os enviará otro Consolador. Pero el propósito no ha cambiado. Entonces, eso nos da testimonio ¿de qué?
de que el Espíritu Santo no viene para ejercer ahora su ministerio. Él viene para continuar el ministerio que venía ejerciendo ¿quién? Cristo. Entonces, entiende esto bien. Tu vida cristiana está sujeta y depende de tu comunión ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Porque comunión con el Espíritu Santo es lo único que te va a llevar a comunión con Cristo. Y comunión con Cristo te lleva a comunión con el Padre. Tú no puedes saltarte. Tú no puedes decir, ¿sabes qué? Dios, Padre, esto fue lo que hicieron los fariseos de la época. No, yo no quiero comunión con el Hijo, yo quiero comunión contigo, pero no con el Hijo. ¿Qué dijo Jesús en Juan? No te pueden conocer si no conocen al Hijo. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. Entonces, una persona no podía decir, yo con el Padre de frente, voy con el Padre, con el Hijo yo no quiero comunión, me salto. No puedes. Y ahora que viene el Espíritu Santo, el orden es el siguiente. Espíritu Santo, Hijo, Padre. Entonces, ¿tenemos comunión con el Padre? Sí. ¿Por la obra de quién? Del Hijo. Su obra, redentora en la cruz. Y por el ministerio y la obra de quién. ¿Y te has dado cuenta que en las iglesias, y digo las iglesias, y incluyo nuestra iglesia ahí porque a veces lo hacemos también, a la persona que menos reconocemos es al Espíritu Santo? Porque decimos, ¿no? Tenemos vínculo con Dios, celebramos la cena del Señor, tenemos vínculo con el Padre por medio de la obra de Cristo Jesús, gloria a Dios. Pero no podrías tener vínculo con el Hijo si no hubiera habido una obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona normalmente más rechazada o más puesta de lado de las tres de la Trinidad. Hablamos del Hijo para el Padre y nos saltamos al Espíritu. Y no podemos ser así. Saltemos a donde dice conclusión del pasaje, por favor, Jimena. Y ya vamos terminando. Juan 14:16 enseña simultáneamente tres cosas. Distinción real de personas. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu no es el Padre ni el Hijo. Continuidad entre el ministerio de Cristo y del Espíritu. No es algo nuevo. No es algo nuevo. Él continúa. El que trajo una nueva ley, dijo él mismo, ¿fue quién? Cristo. El Espíritu no trajo una nueva ley. Él continúa la obra del Hijo. La obra del Hijo. El Espíritu continúa la obra del Hijo. Y vemos la personalidad del Espíritu, porque dice que será un consolador. Para consolar, la palabra consolador es ayudador. Para ayudar, para mentorear, para acompañar, no puede ser una fuerza. Para consolar tienes que ser una persona que pueda tener entendimiento y pueda sentir y pueda acompañar en el dolor o pueda acompañar en el peregrinaje de la vida. Son 5:46. Vamos a parar y Dios mediante continuamos el estudio del Espíritu Santo en un mes, en el mes de mayo. Pero, ojo, no significa que no va a haber Academia Bíblica. Van a tener su Academia Bíblica a las 5 todos los domingos de manera regular. Conmigo, ya saben, estamos saliendo de viaje el día de mañana, no vamos a estar 3 domingos, pero vengan porque va a ser enseñada palabra de Dios. ¿Bien? Vamos a orar y terminamos para que puedan ir a refrescarse un poco. Oremos. Dios mío, Padre amado, gracias Dios por este tiempo. Gracias por la obra, Padre, de tu Hijo amado Cristo Jesús y gracias por la obra del Espíritu Santo. Es por tu gracia, Dios, que podemos tener vínculo con el Espíritu, vínculo con el Hijo y vínculo contigo, Padre. Gracias te damos. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.